A veces, la vida nos pone frente a situaciones que parecen imposibles de superar. Momentos en los que todo parece estar en nuestra contra, y la única opción es luchar o rendirse. Pero en ocasiones, incluso cuando todo está perdido, sucede lo inesperado. Esta es la historia de alguien que enfrentó lo impensable y sobrevivió. Lo que estás a punto de escuchar desafía todas las probabilidades. El comienzo de lo inesperado. Todo comenzó un día que parecía ser como cualquier otro. David, un hombre de 32 años, había salido de su casa temprano por la mañana para hacer una caminata en las montañas. Para él, era una forma de desconectar del estrés de la ciudad, una oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Las montañas siempre le habían ofrecido paz, un lugar donde podía reflexionar y escapar de la rutina diaria. Ese día, el sol brillaba y el cielo estaba despejado. No había señales de lo que estaba por venir. David había planeado una ruta que ya conocía bien, un sendero que había recorrido muchas veces antes. No había nada fuera de lo común. Pero a veces, la vida tiene una forma extraña de sorprendernos. Sin saberlo, David estaba a punto de enfrentarse a una situación que lo llevaría al límite. Una situación de la que muchos no regresarían. Lo que comenzó como una caminata tranquila, pronto se transformó en una lucha por la supervivencia. Todo se desmorona. A medida que avanzaba por el sendero, David notó un cambio repentino en el clima. Las nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo, y un viento fuerte y frío soplaba entre los árboles. No le dio demasiada importancia al principio. Las montañas a veces podían ser impredecibles. Sin embargo, en cuestión de minutos, lo que parecía una pequeña brisa se convirtió en una tormenta feroz. Las ráfagas de viento golpeaban con tanta fuerza que apenas podía mantenerse en pie. La lluvia comenzó a caer con una intensidad que nunca antes había experimentado. El sendero, que siempre había sido tan claro, se volvió casi invisible bajo el agua y el barro que comenzaba a formarse. David sabía que tenía que encontrar refugio rápidamente. Pero mientras intentaba avanzar, un deslizamiento de tierra lo tomó por sorpresa. La montaña literalmente se desmoronaba a su alrededor. Las rocas y el lodo cayeron con una fuerza imparable, y en cuestión de segundos, David fue arrastrado por la corriente de tierra y piedras. Su cuerpo fue golpeado contra el suelo, y todo a su alrededor se convirtió en caos. Desorientado, herido y atrapado bajo los escombros, David pensó que ese era el final. La lucha por sobrevivir. David estaba enterrado bajo el lodo y las piedras, sintiendo que cada respiración era más difícil que la anterior. Su pierna estaba atrapada bajo una roca, y su cuerpo estaba lleno de cortes y moretones. Todo estaba oscuro, y el sonido de la tormenta era ensordecedor. No podía ver nada. No podía moverse. La situación parecía completamente desesperada. Pero en medio de ese caos, algo dentro de David se negó a rendirse. Recordó a su familia, a las personas que amaba. Pensó en lo que aún tenía por vivir. Sabía que si no luchaba, todo terminaría ahí, en esa montaña. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a empujar la roca que atrapaba su pierna. Sentía un dolor agudo en todo su cuerpo, pero no se detuvo. Cada movimiento era una tortura, pero después de lo que parecieron horas, logró liberarse parcialmente. Aún atrapado bajo el lodo, David usó todas sus fuerzas para arrastrarse fuera de los escombros. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el frío comenzaba a afectarle gravemente. Cada segundo contaba. Sabía que tenía que encontrar un lugar seguro, pero su cuerpo apenas respondía. Desorientado y herido, David encontró una pequeña cueva. Se arrastró hasta ella y se desplomó en el suelo, exhausto y temblando por el frío. Allí, en esa cueva oscura y solitaria, comenzó la espera más larga de su vida. La espera desesperada. Los minutos se convirtieron en horas. David estaba solo, sin manera de comunicarse con el exterior. Su teléfono móvil se había perdido en el deslizamiento de tierra, y el frío comenzaba a afectarlo gravemente. Sus manos estaban entumecidas, y el dolor en su pierna aumentaba con cada momento que pasaba. Las probabilidades estaban en su contra. Nadie sabía dónde estaba, y la tormenta seguía rugiendo afuera. David comenzó a sentir que el sueño lo invadía, una sensación peligrosa en una situación de hipotermia. Sabía que si cerraba los ojos,
tal vez no volvería a abrirlos. Pero a pesar del dolor, del miedo y de la desesperación, algo dentro de él lo mantenía consciente. Era como si una pequeña voz en su cabeza le dijera que no podía rendirse. No aún. Pasaron 2 días. Sin comida, sin agua, y con temperaturas que seguían bajando, David estaba al borde de la inconsciencia. Había intentado mantener la esperanza, pero su cuerpo estaba llegando a su límite. Sus pensamientos eran confusos, y el frío parecía abrazarlo con cada segundo que pasaba. Y justo cuando pensaba que no aguantaría más, escuchó algo que le devolvió una chispa de esperanza. El sonido de helicópteros. Un equipo de rescate lo estaba buscando. Sabía que debía hacer algo para que lo encontraran, pero su cuerpo estaba tan débil que apenas podía moverse. Reuniendo todas las fuerzas que le quedaban, David salió de la cueva y comenzó a mover los brazos, tratando de captar la atención de los rescatistas. El milagro del rescate. Los helicópteros sobrevolaban el área, buscando signos de vida entre las rocas y el lodo que cubrían la montaña. David, con el poco aliento que le quedaba, agitaba los brazos desesperadamente. Su visión era borrosa y sus movimientos lentos. Pero entonces, uno de los helicópteros se detuvo, giró en su dirección y descendió. Lo habían visto. El equipo de rescate aterrizó rápidamente y llegó hasta él. Cuando lo encontraron, David estaba al borde del colapso. Apenas consciente, pero aún aferrándose a la vida, fue llevado de inmediato al hospital. El personal médico no podía creerlo. A pesar de las heridas, el frío y el tiempo que había pasado atrapado en las montañas, David había sobrevivido. Las siguientes semanas fueron difíciles. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero cada día que pasaba era un testimonio de su fuerza interior. Los médicos le dijeron que muy pocas personas habrían sobrevivido en esas condiciones, pero David sabía que había algo dentro de él que lo había impulsado a seguir adelante. Algo que lo había mantenido vivo cuando todo parecía perdido. Reflexión final. A veces, la vida nos pone frente a desafíos que parecen imposibles de superar. Momentos en los que las probabilidades están en nuestra contra y la salida parece inalcanzable. Pero lo que David aprendió es que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza, algo que te impulsa a seguir, incluso cuando todo parece perdido. David no solo sobrevivió a una situación que parecía imposible, también aprendió el verdadero valor de la vida y la increíble capacidad que todos tenemos de luchar, incluso cuando ya no nos quedan fuerzas. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación límite? Esta historia nos recuerda que, a veces, la fuerza que necesitamos para sobrevivir está dentro de nosotros, esperando salir a la luz. Deja tu comentario y comparte este video si crees que otros necesitan escuchar este relato increíble. Y no olvides suscribirte para más historias de supervivencia, esperanza y superación. Nos vemos en la próxima.